Bienvenidas y bienvenidos al episodio 47 del podcast de B-Levels. Soy Rocío Pérez, nutricionista y cofundadora de B-Levels, y hoy tenemos el gustazo de entrevistar a Laia. Laia Vidal es obstetra y ginecóloga, especialista en alteraciones de la mamá durante el embarazo, experta también en abordaje funcional de alteraciones ginecológicas y en búsqueda gestacional integrativa. La verdad es que Laia hace una labor brutal y es muy conocida ya en redes como tu Instagine. Me hace muchísima ilusión que me acompañe en el podcast de hoy para hablar con todo el rigor y sobre todo desde el sentido común de todas las incógnitas que rodean al proceso del parto. En concreto hablamos de cómo llega la epidural a nuestros días, porque lo cierto es que no hace tanto que parimos con epidural. Aterrizamos también en qué es un parto fisiológico y a qué nos referimos cuando hablamos de parto medicalizado. Hablamos del papel de la oxitocina, la acción de hormonas como la adrenalina. Hablamos sobre la fecha probable o más bien improbable de parto. Es cierto si realmente un embarazo normal dura 40 semanas, ¿no? En qué consiste también la maniobra de Hamilton o separación de membranas. Laia nos cuenta distintas herramientas de inducción y con qué criterio debemos aplicar para aceptarlas o no. Y por último hablamos sobre la cesárea y cómo si esta es la opción que o bien tienes o se da por un tema emergente, pues qué cositas tenemos que tener en cuenta para que sea una cesárea más positiva o humanizada, ¿no? Antes de meternos en la entrevista, recordarte que el podcast está patrocinado por B-Levels, que fabrica en España complementos para la mejora de nuestra calidad de vida. En concreto hoy quiero hablaros de Fertility Fórmula, que hemos formulado junto a Toñi González, Clínica Sonet. Es un complejo prenatal pensado específicamente para la mejora de la calidad ovocitaria y potenciar ese contexto para que el embarazo tenga lugar. Te invito a que eches un vistazo en nuestra web, blevels.com, y que si tienes cualquier duda o sugerencia para el podcast, nos la hagas llegar tanto a mí como a mi cuenta personal, como directamente al perfil de B-Levels. Y sin más, damos bienvenida a Laia Vidal. Bueno, Laia, bienvenida al podcast. Qué ilusión tenerte ahí con nosotros. Que me invitarais, estoy aquí encantada. Pues nada, como te comentaba antes de darle a grabar, ¿no? Te sigo hace un montón, admiro muchísimo tanto tu forma de entender la salud como la comunicas, ¿no? O sea, con el rigor, con la cercanía, con esa visión tan 360 de la mujer, ¿no? Entonces, la verdad es que podríamos tocar 1000 temas, pero es verdad que hoy me he querido centrar en tu parte pues más de obstetra, ¿no? Más de en cuanto a todo lo que tiene que ver con embarazo. Y la verdad es que me apetecía mucho pues poner un poco esta visión de que si parto fisiológico natural, parto medicalizado, no desde la confrontación, que esto ocurre mucho hoy parece, ¿no? En medicina, que parece que o lo natural o lo no natural o lo intervenido, sino un poco con una visión muy de vamos all in, ¿no? Con todas las herramientas que tenemos para el bien de la mujer, que es lo que buscamos, ¿no? Y para tomar decisiones, sobre todo con toda la información delante. Entonces, bueno, antes de meternos al lío, sí que quería, bueno, hacer un breve repaso de contexto, ¿no? De lo que ha ocurrido a lo largo de estos años en cuanto a que la mujer pasa de parir en casa, ¿no? Atendía, ¿no? Que, pues quizá más por su madre, por su tía, ¿no? Más en tribu, más en familia, a convertirse el parto, ¿no? Prácticamente en un evento que pues tiene que ser monitorizado, muy controlado por todo lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se produce este cambio de paradigma? ¿Qué ha ocurrido estos años? Yo creo que es un combo, ¿no? O sea, podríamos hablar de muchas cosas, pero hay que denominar, pues, ¿no? La potencia del patriarcado, el hecho de querer quitarle a las mujeres sus espacios, ¿no? Y esos espacios, especialmente que estaban solo controlados por ellas, porque al final eso da mucho poder, ¿no? Tener esa información, poder crear, ¿no? Estos pequeños grupos entre nosotras y apoyarnos entre nosotras, esto da mucho miedo, ¿no? Entonces, cuando la medicina cobra, ¿no? un especial interés dentro de la sociedad y en la sociedad occidentalizada especialmente, la medicina es absolutamente dirigida por hombres, en ese momento, ¿no? Pues
ven el peligro de que haya una parte de lo que consideraríamos, ¿no?, nuestra salud, que la cuiden las propias mujeres, ¿no? Y en ese momento pues empieza a haber un poquito una caja de brujas hacia las matronas, hacia las parteras, ¿no?, hacia la gente que tenía este conocimiento ancestral de lo que significa, ¿no?, el embarazo y el parto, y se unen el hecho de que obviamente hay complicaciones en el parto, obviamente las nuevas tecnologías, la ciencia nos va a poder ayudar, ¿no?, en ciertos aspectos del embarazo y el parto, pero como esa medicina está absolutamente masculinizada en ese momento, la visión es que pasamos, ¿no?, a tener un evento pues, que es absolutamente patológico y es un evento que pasa a ser de pacientes, ¿no?, en vez de mujeres, ¿no? Entonces pasamos de un extremo al otro, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, como los hombres nunca han vivido esta evidencia del parto, eh, siempre la observan desde fuera y desde fuera la sensación es que, ¿no?, el parto es un parto pues con dolor, hay que ofrecerle a esa mujer las armas para que no lo vivencie de esa manera, porque al final, ¿no?, lo van transformando en algo como muy negativo el parto. Entonces ahí acaba inmiscuyéndose el hecho, ¿no?, de que para controlar el dolor en el parto, lo mejor que tenemos, ¿no?, es una anestesia peridural y bueno, ya en el momento en que introduces, ¿no?, que toda la mujer tiene que parir quieta y estirada en una cama, ahí tienes el máximo control de ese evento que es el parto, ¿no? Entonces yo creo que se mezclan un montón de cosas, ¿no?, en cómo hemos llegado hasta aquí, pero al final puntos muy, muy concretos son eso, ¿no?, la masculinización de la medicina, el quitarle el poder a las mujeres de algo que es propiamente suyo y que nadie nunca más va a poder hacer, aparte de ellas, ¿no?, que es dar vida. Y esos son los puntos de inflexión más grandes, ¿no? Y ahora estamos volviendo atrás, pero bueno, ha sido, ¿no?, ha sido todo un cambio generacional pues muy importante. Sí, sí, no, desde luego. Es muy interesante cómo se mete el otro día ahora con mi marido, ¿no? El tema de. Me decía, pero eso es una locura, ¿cómo puedes mezclar temas más de género con esto? Le digo, jo, es que tiene todo. Obviamente. Es que tiene todo que ver, ¿no? Y es brutal porque evidentemente pues la medicina como ciencia avanza al hilo de lo que avanza una sociedad, con lo cual no podemos separarlo de esto, ¿no? Entonces, Laia, ¿cómo llega la epidural al parto? O sea, porque hace no tanto que parimos con epidural. Para nada, es decir, de hecho, nuestras madres fueron prácticamente la primera generación, ¿no?, que con epidural, quizá alguna abuela, pero estamos hablando de 50, 60 años, no más que eso, ¿vale? Por lo tanto, pues de los miles de años, ¿no?, que llevamos existiendo como sociedad, solo hay pues un periodo cortito del siglo XX, ¿no?, en el que se empieza a utilizar esta técnica como control del dolor, ¿no? Y de hecho es eso, es una técnica introducida por hombres dentro de los paritorios, ¿no? Y que al final es incómodo acompañar a la mujer que está de parto porque si no conoces, ¿no?, qué son estas sensaciones o si no las estás transitando desde la empatía y desde el conocimiento de que aquello que está pasando pues es coherente y normal, ¿no?, y dejarle ese espacio a la mujer a vivenciar el parto de la manera que ella necesite, y tienes a una partera gritando de dolor porque no sabes acompañarla correctamente, pues claro, ¿cuál es tu posición? Es vamos a hacer algo para que deje de chillar y se calle, ¿no?, y no nos moleste mientras hacemos el resto de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, así es como se introduce la epidural en el parto. O sea, la epidural no se introduce para salvarnos a las mujeres de nada, porque llevamos miles de años pariendo, ¿vale?, con las sensaciones propias del parto, que las podemos llamar dolor o de otra manera, Sí. pero llevamos miles de años pariendo así. Es decir, que la epidural no se inventa como una técnica para ayudarnos o salvarnos a nosotras de nada, número uno, ¿no? Porque, aunque es verdad que a veces es necesaria, porque a día de hoy la podemos utilizar como arma, ¿no? Y especialmente en partos en los que se complica la cosa y necesitamos pues, instrumentación, o bien en una propia cesárea, ¿no? Al final, las primeras técnicas de anestesia que se utilizan dentro de la obstetricia obviamente eran para hacer cirugías, ¿no? Nadie conceptualizaba operar a alguien sin anestesia, aunque se hizo durante gran parte del siglo XVIII, pero obviamente cuando tuvimos las armas para dormir a la gente y operarla, obviamente en la obstetricia también se introdujo la anestesia, ¿no? Pero cuando pasamos a parir, estas anestesias profundas que dejaban a la mujer, ¿no?, desaparecida durante su parto, tuvieron que desaparecer. Y
el punto intermedio que se encontró pues fue la anestesia peridural, ¿no? Una anestesia que te permite a ti estar despierta, pero que duerme de cintura para abajo, que es al final donde se encuentra el dolor, ¿no? Durante el parto. Hablaremos más adelante, de pros y cons, pero bueno, para situar un poquito y hablaremos todo lo que has comentado, ¿no? De distintas herramientas, tanto pues eso, herramientas para gestionar eh, las sensaciones típicas del parto también. No, no me gusta llamarlo dolor, yo creo que también porque me voy a enfrentar en unos meses a ello, entonces digo, me parece una experiencia salvaje y vamos, o sea, creo que, vamos. A mí, mis amigas me dicen, estás loca, pero me apetece vivirla. O sea, Experiencia extrasensorial, o sea, claro. Entonces, literal. bueno, creo que nada más mamífero y más propio de nuestra condición de ser humano que dar vida, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter ahí de momento. Aterricemos en lo que es parto fisiológico, Laia. O sea, ¿qué es, a qué nos referimos, no? Porque la gente que nos escuche dirá, vale, ¿qué es esto, un parto fisiológico? ¿A qué nos referimos? Al final, el parto fisiológico es aquel que se producirá de forma espontánea, sin ningún tipo de acción nuestra, ¿no? Para ayudar a que se dé de forma natural, ¿no? Es decir, es aquel que la mujer hará todo ella sola y nosotros solo seremos meros espectadores y acompañantes de ese proceso. Pero no necesitaremos hacer nada específico para que ese proceso vaya bien, ¿no? Porque serán sus propias sensaciones las que permitirán, pues, ¿no? Le pedirán en cada momento, pues que se mueva de una forma específica y que transite aquello que está pasando, pues desde sus sensaciones y no desde lo que nosotros esperamos o concebimos como normal, ¿no? Eh, ya está, un parto en el que no intervenimos, literalmente. Vale. ¿Y cuáles serían las hormonas maestras? O sea, que orquestan ese parto, ¿no? Tanto las que en positivo como en negativo, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Tenemos varias necesidades, ¿no? Al final han habido hormonas durante todo el embarazo que nos han preparado para ese momento, el estrógeno, la progesterona, la relaxina, ¿vale? Todo de hormonas que están diseñadas para modificar la pelvis de la mujer, modificar los tejidos blandos, darles más elasticidad, etcétera, ¿no? Y en el momento en el que se desencadena el parto, precisamos de una hormona estrella, ¿no? Que es la oxitocina que la consideramos la hormona del amor, es una hormona que se segrega cuando estamos tranquilos y en paz y que va a causar contracciones uterinas, ¿vale? Esto junto a prostaglandinas, antiinflamatorias, etcétera, van a conseguir que se deshaga el cuello de la matriz y empiece la dilatación. Y con las contracciones es el motor para que el bebé vaya transitando a través del canal del parto, de la pelvis, hasta llegar a la superficie, ¿no? La oxitocina es nuestra hormona estrella. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que todo lo que vaya en contra, ¿no? De la secreción de oxitocina va a ir en contra de nuestro parto, ¿no? Entonces, si decimos que la hormona oxitocina es la hormona del amor, de la tranquilidad, pues obviamente todas las hormonas que estén colocadas en el otro lado, en el lado de la prisa, la ansiedad, el nerviosismo, el miedo, ¿no? Que al final serían pues la adrenalina básicamente, el cortisol, ¿no? Todas estas hormonas al final luchan contra el papel de la oxitocina, ¿no? Y por lo tanto, encontrarnos en una situación en la que tenemos miedo, hay pánico, corren las prisas, la paciente no se siente en un lugar seguro, pues eso obviamente va a ir absolutamente en contra de un parto fisiológico. Claro, claro. Por eso, bueno, ahora en España hay poquitos, ¿no? Pero por eso se intentan en las casas de parto, ¿no? En pues personas que no quieran dar a luz en casa, pues por lo que sea, pero sí que se intenta, ¿no? Incluso cada vez hay algún hospital que, bueno, que todo lo que tiene que ver con la intimidad, con el cuidado del espacio, con todo lo que entra por los sentidos, ¿no? Se cuida un montón para que la mujer en ese momento precisamente perciba que está en una situación de máxima paz para que su bebé nazca, ¿no? Porque Exacto. si no se va a querer esconder. 100%, 100%. Claro. Entonces, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Yo soy muy fan de Ina May Gaskin, ¿no? Que es, bueno, matrona americana súper conocida. Bueno, ella habla muchísimo de la ley del esfínter, ¿no? Al final es como hacer caca, básicamente. O sea, y nosotras que somos súper emocionales, si tú estás en una situación, muchas chicas, ¿no? Que se van de viaje no van al baño. Pues, ¿cómo va a salir un bebé? Es que es la ley del esfínter, ¿no? Es muy, muy 100%. 100%.
Jo, pues Laia, y me voy a poner un poco en los qué pasa sí, ¿vale? O sea, hemos contado un poquito lo que es la epidural, pero me meteré un poquito más y lo que es un parto fisiológico, ¿no? Contado evidentemente brevemente, pero bueno, te quería preguntar en primer lugar sobre la fecha de parto, ¿no? Lo de fecha probable de parto o más bien fecha improbable de parto, que ahora nos cuentas tú, ¿no? Porque esto de las 40 semanas, o sea, creo que además tengo entendido que en distintos países se toma de referencia una fecha de última regla. Entonces, Ujú. ¿cómo se calcula y qué bebés nacen realmente en la fecha probable de parto? Mira, al final la fecha probable de parto aparece en un momento, ¿no? En el que ni siquiera tenemos conciencia de cómo crecen los bebés dentro del útero, qué duración real tiene un embarazo, ¿no? De una mujer humana, porque en ese momento pensad que cuando se inventa la regla de Nägel, que es la que nos permite, ¿no? El cálculo de las 40 semanas, no tenemos ecógrafos en ese momento. Es decir, que no sabemos exactamente, ¿no? Que las mujeres pues no se embarazan todas a día 14 de su ciclo menstrual, ¿no? O sea, nos faltaba mucha información en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues se coge pues una media, ¿no? Y se dan cuenta de que más o menos cerca del 50% de las mujeres paren alrededor de esa fecha, ¿no? Y se conceptualiza eso pues como una duración normal del embarazo de la mujer, ¿no? Pero al final, que el 50% de personas paran en esas 40 semanas, estamos hablando del 50%, es decir, nos quedan aún el 50% de mujeres más que no han parido. A un grupo de 50% de mujeres las vamos a conceptualizar como mujeres anormales, o partos anormales, o bebés que tardan demasiado en salir. Ese es el concepto, ¿no? De que en ese momento se diseña una regla para saber más o menos de cuánto estaba la paciente, pero esa regla se lleva al extremo cuando nosotros empezamos a tecnificar el proceso del embarazo. Sabemos de verdad exactamente cuánto mide un bebé en una ecografía a las 12 semanas, porque tenemos ahora esta capacidad que no la habíamos tenido hasta hace 30 años. Y uniendo las dos cosas, se lleva al extremo el hecho de que hay mujeres que sobrepasan esas semanas y que a partir de esas semanas, cuidado, que pueda estar pasando que la paciente nos está poniendo de parto, ¿no? Entonces, primero, es verdad que la mayor parte de los bebés a las 12 semanas van a medir más o menos lo mismo y tenemos unas curvas específicas que nos permiten establecer si ese bebé va algunos días por delante o por detrás en esa primera ecografía, ¿vale? Entonces nosotros a día de hoy modificamos la fecha de última regla según esta ecografía. ¿Por qué hacemos esto? Porque generalmente esto va a ser más sensible que la última regla. ¿Por qué? Porque la última regla al final hay mujeres que ovularán al día 12, mujeres que ovularan a día 15, mujeres que ovularan a día 18 de su ciclo y por lo tanto una paciente que ha tenido, ¿no?, su última regla a día 1 de marzo no va a tener exactamente el mismo momento de concepción que otra mujer que lo haya tenido también el 1 de marzo, ¿vale? Yo puedo haber tenido la regla el 1 de marzo, ovular a día 14 y que de hecho mi concepción pues sea justo de ese día 14, ¿no? Puedo tener otra mujer que haya tenido su primera regla el día 1 de marzo, pero no ovule hasta el día 19 o 20 de marzo y se quede embarazada igualmente. Estas dos mujeres, a priori, van a tener la misma fecha de última regla, pero para nada van a tener la misma concepción. Esos niños se van a llevar 6 o 7 días de diferencia de gestación. Y Claro. por eso es importante actualizar, ¿no?, esa medición a las 12 semanas y si la diferencia es muy grande, si cambia de un día o dos, yo siempre digo que nunca somos más inteligentes nosotros que la naturaleza, entonces no modificamos 1 o 2 días, pero si por ejemplo hay una diferencia de una semana entera, hay que modificar esa fecha para tener, ¿no?, conceptualizado el embarazo correctamente. Y luego, de las 40 a las 42, es un embarazo normal, es decir, el embarazo de los humanos dura aproximadamente 42 semanas. Y lo que no quiere decir que el parto se produce probablemente un poco antes de tiempo, ¿vale? Por lo tanto, la normalidad son 42 semanas y todo lo que ocurre antes es un parto que ya es maduro ese bebé, decide desencadenar su parto en el momento en el que él está preparado a partir de las 37 y casi mejor de las 38 o 39, Ujú, ¿vale? ujú. Pero el embarazo normal dura 42, no 40. Entonces esa fecha probable de parto, en realidad, deberíamos casi desplazarla 2 semanas más para atrás. Y más, me imagino que más los primeros, ¿no? Primeros bebés que, o sea, primeros embarazos, eso es un, Y bueno, aunque es verdad que la diferencia son 3 días.
de parto entre la primera y la segunda gestación. Es decir, que tampoco podemos conceptualizar que la embarazada primera va a parir mucho más tarde, porque la media es que parirá 3 días más tarde que las secundíparas. ¿Vale? Es que creo que, ¿no? que en torno a esa fecha que todo el mundo te pregunta, pero ¿y cuándo tienes la fecha? ¿No? Yo creo que quizás las mamás hay ya como una sugestión, empiezan con la cuenta atrás, tal, ahí empieza el nervio, ¿no? Van contando los días y yo creo que a veces pues eso puede generar un poco de nervio, ¿no? A la... Estrés, claro, es lo que decíamos, ¿no? Si necesitamos que el parto se desencadene desde la tranquilidad y desde la relajación, desde el amor, y ponemos a las mujeres entre la espada y la pared de por qué no se está produciendo tu parto, y ahí empieza la secreción de cortisol, de adrenalina, de nervios, estamos luchando contra el proceso fisiológico, ¿no? Entonces yo que acompaño a muchas mujeres de parto en casa o parto en casa, en casas de partos, siempre les digo que la fecha probable de parto la establezcan siempre en las 42, es decir, nadie de su entorno sabe que la fecha que les estamos dando en realidad es las 42 semanas. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a plantear hacer nada antes de las 42 y si no nos vamos a plantear hacer algo antes de las 42, no necesitamos que nadie nos quiera decir nada antes de las 42 semanas, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a vuestro entorno, pues si la fecha probable de parto falsa que pone la medicina a las 40 es el día 10 de marzo, pues tú le vas a decir a todo el mundo que tu fecha probable de parto es el 25 de marzo. Porque entonces hasta las 42 no vamos a tener a nadie molestándonos, ¿no? Qué bueno. Sí, además es que yo me imagino, ¿no? que hay X técnicas que te van proponiendo y te quería preguntar, entre otras, por la maniobra de Hamilton, ¿no? Bueno, y me imagino que ahora nos explicas en qué consiste, que se hace precisamente, ¿no? Para acelerar un poquito. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿En qué momentos sí, en qué momentos no? La maniobra de Hamilton no deja de ser una técnica de inducción, ¿vale? Es una técnica de inducción no farmacológica, manual, en la que nosotros, si el cervix, el cuello de la matriz, ¿no? está permeable y podemos pasar un dedito o dos deditos y llegar a tocar la cabecita del bebé, podemos despegar parte de las membranas, ¿no? de la bolsa amniótica que protege al bebé, despegarlo de este cervix, porque esta reacción le da al cuerpo una sensación de que esta bolsa se ha roto y de hecho la rotura de bolsa es una técnica de inducción también, ¿no? O el hecho de que tú rompas bolsa por ti misma, disculpad, es algo que causa secreción de prostaglandinas y secreción de oxitocina, ¿vale? Entonces, de forma natural, tú cuando la rompes eso puede ocurrir y nosotros de forma manual podemos engañar al cuerpo creyéndose que esta membrana se ha roto y que puede empezar el parto, ¿no? Tiene una efectividad relativa, es decir, no lo conseguimos con todo el mundo. Cerca del 30-40% de las personas a las que le hacemos pueden desencadenar contracciones y algunas de ellas se van a poner de parto activo. No sabemos exactamente cuántas veces es necesario hacerlo por persona, porque esto también varía del punto donde partan. Si tú ya tienes un cervix más o menos maduro, esto va a ocurrir de forma más probable y más rápida. Si tengo un cervix que no está preparado para un parto, lo más probable es que yo, por mucho que a nivel manual intente eso, no lo voy a conseguir. Por lo tanto, indicaciones. Cuando el cervix ya ha dado síntomas de que se acerca el parto, perdonad, y si ya tenemos a la vista, necesitar una inducción. Es decir, yo esto no lo voy a hacer nunca a las 39, a las 40, si no tengo programada una inducción a menos de 5 o 6 días. ¿Por qué? Porque quiero yo acelerar ese proceso si no hay nada que no me guste. Es decir, si yo tengo, ¿no? Establecer, pues que se acercan las 42 semanas, ¿vale? Pues se acercan las 42 semanas, no quiero llegar a una inducción farmacológica, voy a tomar un paso menos, que es este tipo de inducción manual, ¿vale? Pero nunca, de forma aleatoria, nunca, porque el cervix ya está preparado. Sí, bueno, pues si está preparado, pues en 4 días ya se pondrá de parto ya sola. Es decir, ¿para qué lo vamos a acelerar? Si ya está preparándose. Es decir, tenemos que tener un objetivo claro, ¿no? Y es no llegar a una inducción farmacológica. Vale, hablando de inducción, que es lo siguiente que te quería preguntar, ¿eh? Como esto me imagino que dentro de las técnicas de inducción es de las primeras, ¿no? que se proponen, ¿no? Antes de meter farmacología. Entonces, inducción,
sí, no, qué deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Ya nos has hablado de, oye, hasta las 42 semanas no hay por qué hacer nada, ¿no? Eso lo primero. Como que a veces simplemente esperar a ver cómo reacciona el cuerpo, ¿no? Y con mucha paz. Entonces, una vez que han pasado, imagínate, ¿no? Mujer de 42 semanas bueno, pues que empezáis a considerar que puede ser una alternativa o que se ofrece, porque ya directamente por protocolo me imagino que a la mujer se le ofrece siempre, ¿no? Y ella ya empieza con la duda, con me siento mal, con todo esto, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se plantea la inducción y cómo vamos de menos a más, ¿no? En técnicas de inducción. Mm. La inducción sí, siempre y cuando tenga una indicación médica franca, ¿no? Y aquí, claro, esto es un terreno pantanoso, ¿no? Porque yo tengo muy claras cuáles son las inducciones necesarias, porque al final esto es mi trabajo, pero es verdad que sabemos y está más que publicado en la literatura y solo hay que ir a buscar, ¿no? Los datos de qué está ocurriendo en nuestros hospitales y es que se están haciendo más inducciones de las médicamente indicadas, ¿no? Entonces esto, claro, pone a la paciente entre la espada y la pared porque al final tú pones tu pronóstico y tu futuro en manos de profesionales que son ellos los que tienen que ofrecerte las mejores alternativas, ¿no? Y esto no está ocurriendo. Y esto, claro, para la mujer es difícil, ¿no? Entonces, porque cuando hacéis la pregunta, inducción sí, inducción no, hombre, pues muchas veces, tristemente, inducción no, pero ya te la han puesto encima de la mesa, ¿no? Y tú no sabes discernir que eso que te están poniendo encima de la mesa no es lo óptimo para ti y para tu bebé, ¿no? Entonces, cosas a tener en consideración. Siempre que se os ofrezca una inducción, se os tienen que explicar los riesgos y los beneficios de esta inducción en ese caso específico, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando provocamos un parto antes de tiempo, este cérvix no está maduro, el riesgo de acabar en una cesárea aumenta muchísimo, ¿vale? ¿Qué más? De que podamos usar demasiada medicación y el bebé responda mal y tenga que ser una cesárea emergente, de que en una cesárea previa, por ejemplo, que tenemos una cicatriz, el riesgo de rotura aumente. Es decir, en cada una de las circunstancias van a haber riesgos específicos que hay que comentar en voz alta, ¿no? Y los contrapuestos son los riesgos que supondría mantener ese embarazo dentro del útero, ¿vale? Entonces, cuando nosotros disponemos de ambos riesgos, ponemos en una balanza cada uno y es la mamá la que tiene que tomar la decisión de que cree que es lo mejor para ella y para su bebé. Pero necesita toda esa información, riesgos y beneficios de realizar la inducción o de mantener a su bebé intraútero, ¿vale? Hay motivos de inducción más que apoyados y reconocidos, ¿no? Como podría ser una preeclampsia grave, es decir, tenemos enfermedades muy graves en las que si mantenemos el feto dentro, mamá o bebé pueden morir, ¿vale? Entonces, en esas circunstancias no hay blancos y negros. Estamos todos a favor de esa inducción. Pero hay otras inducciones que planean en los grises, ¿no? Un bebé grande, bueno, un bebé grande. ¿Qué quiere decir? ¿Que ninguna mujer tiene una capacidad de parir a un bebé grande? ¿Estamos diciendo que ninguna mujer puede parir bebés de 4 kilos? Mentira. Ya hemos demostrado con muchos años, ¿no? De circunstancia que los bebés grandes se pueden parir. Entonces, bueno, el bebé grande no queda tan claro que sea una indicación directa de hacer una inducción más pronto para evitar que este bebé siga creciendo, ¿vale? Por lo tanto, hay zonas blancas y negras, hay zonas grises y yo siempre os recomiendo que si creéis que estáis en una zona gris y no os queda claro lo que os están ofreciendo, pues existimos más profesionales que podemos valorar estos casos, ¿no? Y que podemos afinar un poquito más o personalizar un poquito más en lo que está ocurriendo para que toméis la decisión tranquilas. Y no es una decisión de decir que no a la inducción, es una decisión de decir que sí, muy tranquila, de que lo mejor para ti y para tu bebé en ese momento es la inducción. Pero tienes que estar, ¿no? Tienes que partir de esa tranquilidad. ¿Vale? Y luego, ¿cómo hacemos estas inducciones? Pues también hay que personalizar un poquito, pero como tú has dicho, pues hay diferentes escalones, ¿no? Si el cérvix está muy maduro, lo ideal es ir directamente a dar motor de parto. Es decir, si yo ya tengo el cérvix semidilatado, solo me falta motor de parto, que este bebé se meta en la pelvis y baje. Eso lo hace la oxitocina sintética, es decir, es causar contracciones directamente en este útero. Si el cérvix hay que madurarlo, hay que ir un escalón hacia atrás, ¿no? Porque ni siquiera hemos tenido un prodromo de parto que nos haya preparado para las contracciones, primero hay que borrar este cuello de la matriz, hacerlo más blandito antes que causar las contracciones, ¿no? Y esto lo podemos hacer de diversas formas. La forma no farmacológica es mediante una sonda en la que nosotros metemos un globito dentro de la matriz, lo hinchamos y
tensionamos de este globito y el cérvix manualmente, mecánicamente, se va acortando. ¿Vale? Esto es la inducción mecánica. Y luego la inducción farmacológica. La inducción farmacológica lo que hace es segregar prostaglandinas, que ya hemos dicho que son las hormonas que causarán la reducción del cérvix, y borrarlo de forma progresiva. Vale, vale, o sea, y Laia, porque aquí, bueno, me imagino, o sea, lo primero, me imagino que la oxitocina sintética no es igual, ¿no? El efecto que tiene en la mujer que la oxitocina que nosotras mismas secretamos. Y luego también la duda es, no sé si evidentemente según el grado de intensidad con el que apliques la inducción, ¿no? Pero luego hay más riesgo de acabar en instrumentalización del parto, que ahora hablamos de fórceps o de ventosa, o no tiene por qué. Nosotros a nivel de estudios lo que vemos y especialmente nosotros es que justo en Canruti, ¿no? Hemos publicado toda la serie, ¿no? de diferencias entre la casa de nacimientos que se abrió hace 2 años y la sala de partos convencional, y no, la inducción en sí no modifica la probabilidad de acabar en un tipo de parto u otro, lo que lo modifica es el uso de la peridural, es decir, que esa cantidad de contracciones que nosotros causemos o no, si lo hacemos de forma coherente, ¿no? Progresiva, similar a un parto espontáneo, no vamos a modificar el tipo de parto que al que esa mujer puede llegar. Sí lo va a hacer el momento en el que pongamos la peridural, porque la peridural al final va a luchar en contra de otras cosas, ¿no? Del movimiento de la mujer, de la capacidad de esta pelvis, de tener un trabajo activo en el parto, es decir, el suelo pélvico al final tiene su impacto dentro del parto, y si nosotros lo acallamos, lo adormimos, puede dificultarnos, ¿no? La salida de este bebé. Por lo tanto, si algo se ha ¿no? establecido es que es la peridural probablemente la que tenga mayor impacto dentro de la medicalización del parto en favorecer que la última fase, la fase del expulsivo, la fase de descenso de la cabeza, sea más lenta y en algunas ocasiones requiera, ¿no? ayuda de los profesionales para acabar de realizar esa salida final y por tanto aumento de la instrumentalización, porque si el pujo es insuficiente para conseguir la salida de la cabeza, ahí tendremos que intervenir los profesionales, ¿no? Vale. Y Y luego el que aguante el bebé, que al final lo vale. que has dicho, estas contracciones más fuertes, el bebé puede acabar cansado, por decirlo de alguna manera, ¿no? A nivel metabólico, antes con esa presión de las contracciones farmacológicas que no con las contracciones naturales, ¿no? Entonces, la necesidad de instrumentar o de hacer cesáreas va a aumentar justo por esto, ¿no? Porque el control que puedo tener yo como profesional desde fuera, por descontado, que no va a superar los mecanismos fisiológicos de control de la madre, de lo que ese bebé puede tolerar, ¿no? Que están conectados ese bebé y la madre y fisiológicamente eso ocurre mucho más fácil. Claro. Porque Laia, hablando de la epidural, ¿no? Que aquí sí que quería detener un poquito porque supongo que muchas mamás tendrán duda, ¿no? Háblanos de la epidural como tal en cuanto a la moneda de cambio que tenemos, ¿no? Porque es como, vale, sí, te duerme la parte de cintura para abajo, pero ¿cuál es la moneda de cambio? Y luego háblanos también de la walkie, ¿no? Que sería una epidural un poquito más, bueno, más suave. Entonces, háblanos un poquito de esto. Bueno, la anestesia peridural, bueno, analgesia, al final el objetivo es retirar el dolor, ¿vale? Pero es verdad que retirando el dolor tocamos alguna de las fibras musculares y del movimiento, especialmente a altas dosis, que son las peridurales clásicas que se ponían, ¿no? Y que hace que, quieras que no, no puedes tener un control motor de tu musculatura todo lo que nos gustaría, ¿no? Por lo tanto, esa es la moneda de cambio. Al final, el parto es un evento dinámico que precisa de biomecánica, de movimientos de la pelvis, a cada rato distintos, es decir, durante la dilatación y con la cabeza fuera de la pelvis necesitamos un tipo de movimientos para que se encaje. Una vez encajada, el bebé tiene que hacer 7 movimientos cardinales para poder pasar por la pelvis correctamente, primero mirando hacia un lado, luego girando, mirando hacia el culito de la mamá, luego girando, sacando un hombro, es decir, todo eso es biomecánica y la biomecánica siempre se ayuda con el movimiento, ¿vale? Por lo tanto, a la mamá nos interesa en el parto que esté lo máximamente móvil posible. Cuando ponemos una peridural, y especialmente las clásicas, esta mamá va a quedar sin movilidad y va a tener que estar en una cama, que nosotros la podemos ayudar,
ciertamente, es decir, le podemos levantar una pierna, podemos modificar sus posturas, la podemos poner a 4 patas, etc. Pero esto se nos facilita si la dosis de esa epidural es mínima y está ahí solo para intentar rebajar, que no retirar del todo, rebajar el dolor, permitiéndole aún a la mamá tener sensaciones y especialmente permitirle cierta movilidad, ¿no? Y estos son las walking peris. Al final, la walking peri tiene que ser el futuro en el 100% de los partos. Lo que pasa es que cambiar de paradigma, ¿no? Dentro de una medicina que lleva así 50 años establecida, es un poquito difícil, ¿no? Para los profesionales, para los anestesistas, para las propias mujeres, porque es lo que digo, no quita el dolor 100% una walking peri, es decir, se mantienen ciertas sensaciones que pueden ser desagradables, como por ejemplo la presión de la cabeza o el aro de fuego justo en el momento de la salida de la cabeza del bebé. Y esas sensaciones, si tú no estás preparada para sentirlas, si no te has preparado para eso, pueden ser muy desagradables, ¿no? Porque no es la primera vez que nos pasa que la mujer dice, vale, sí, ponerme una walking peri, y a mitad del parto con esa walking peri, ella no tiene una tolerancia suficiente porque no se ha preparado esas sensaciones y en ese momento se agobia y desaparece, ¿no? A nivel mental del parto. Al final necesitamos a la mamá al 100% en lo que está haciendo. El planeta parto, ¿no? Y si la tenemos desubicada porque solo puede centrarse en el dolor, Claro. hemos perdido su capacidad de ayudarnos, ¿no? Por lo tanto, hay que ser coherentes, hay que autoconocernos, hay que investigar mucho a qué estoy, ¿no? Yo predispuesta a vivir durante mi parto y no todo el mundo está preparado ni predispuesto a vivir lo mismo, ¿no? Y está bien, ya que es un arma que tenemos, utilizarla en ciertos contextos, ¿no? Y pues sabiendo cuáles son los riesgos y beneficios de cada técnica, al final siempre decimos que sí o no, pues basándonos en eso. Claro. Entonces, bueno, hemos comentado el tema de la epidural, pero ahora también sí que no quería dejar de hablar de la episiotomía, ¿no? O sea, nos has hablado de, evidentemente, pues, que hay ciertos casos en los que hay que usar una técnica de instrumentalización, como puede ser un fórceps o una ventosa, ¿no? Me imagino que en estos casos sí que hay más riesgo de episiotomías. Cuéntanos cuándo hay que recurrir a ella, o sea, realmente cuando sí hay que hacer ese corte, ¿no? La episiotomía al final aparece por las ganas de los profesionales, ¿no? De evitar los traumatismos de parto. Al final, no hay que olvidar que aquí va a salir una cabeza de un bebé con un tamaño, ¿no? Que puede incidir sobre nuestro perineo, sobre nuestra zona más alta, sobre el clítoris, sobre los labios mayores, etcétera, y puede dar lugar a pequeños desgarros, ¿vale? Y algunos desgarros que pueden ser muy graves, ¿no? Que pueden irse incluso hasta el recto y tocar zonas como el esfínter anal, dejando pues complicaciones muy graves, secuelas muy graves que podrían ser la incontinencia de heces, etcétera, ¿no? Entonces hay un momento en la medicina en la que, ya que el parto es absolutamente medicalizado, tenemos a la paciente puesta en litotomía, etcétera, todo es, ¿no? Conceptualmente parecido a una cirugía para nosotros, alguien se plantea, ostras, si está ocurriendo estas cosas, ¿cómo podemos evitarlas, ¿no? Y en vez de regresar atrás y mirar, ¿no? Que la paciente cuando paría de pie a 4 patas en una piscina existían menos desgarros, lo que hacemos es vamos a un paso por delante, vamos a intentar hacer algo para nosotros prevenir, ¿no? La aparición de estas lesiones. Y entonces ahí aparece la episiotomía. Si yo controlo la zona, ¿no? En la que se rompe este periné, luego para mí curarlo o suturarlo va a ser mucho más fácil, ¿no? Y esta es la visión del hombre obstetra que atiende a estos partos, ¿no? Pero esto, con los años, la evidencia ya nos ha dicho que no es real, es decir, que nosotros por hacer ese corte no vamos a salvaguardar probablemente el periné de las mujeres, ¿no? Que lo vamos a salvaguardar con otras técnicas, ¿no? Con calor local, con una buena protección perineal y salida de la cabeza de forma más bien controlada, especialmente en las mujeres que llevan peridural, porque en el mecanismo fisiológico del parto, la propia mujer tiene un momento en el que deja de empujar porque entiende que su periné está al rojo vivo y que le tiene que dar un periodo de adaptación y de forma natural ella misma respira y deja, ¿no? Bufa y deja de pujar.
o la podemos dirigir incluso, pero que es algo bastante innato, ¿no? Ujú. Esto en los partos medicalizados o con peridural puesta, esto no va a ocurrir de forma natural, ¿no? Entonces somos los profesionales los que tenemos que dirigir ese momento, ¿no? Pero no es la peridural la que nos va a salvar de esto, ¿no? Entonces, a día de hoy, la peridural tiene que quedar relegada solo, excepcionalmente, a los casos en los que creamos que hay un peligro inminente para ese bebé y que el periné está actuando de freno para la salida de la cabeza, ¿vale? Por lo tanto, son casos muy seleccionados. Yo te diría que probablemente en un parto o sea, en un parto utóxico con peridural, la necesidad real de una episiotomía no supera el 10-15%, ¿vale? Una de cada 10 probablemente, ¿vale? Pero no más que eso. En España el problema es que tenemos muy integrada la medicalización del parto, no se enseña, ¿no? Desde la fisiología, se enseña siempre desde la patología y tenemos unas tasas de episiotomía altísimas, ¿no? Del 25-30% en la gran parte de los hospitales, ¿no? Entonces hay que trabajar para entender que no es necesario, o sea, que lo estamos haciendo, pero que la evidencia ya nos ha demostrado que esto no es real, que no estamos protegiendo a nadie haciendo episiotomías, ¿no? Y el problema vuelve a estar en esa zona de grises en las que si tú dices no me la hagas, pero luego tienes un desgarro de tercer grado, ¿a quién vas a culpar? ¿Al profesional por no haberla hecha? ¿A ti misma por haber pedido que pare? Es decir, que estamos en una zona gris en la que obviamente estamos en manos de los profesionales para tomar buenas decisiones, pero aún no se están tomando estas decisiones con la mayor coherencia que tenemos, ¿no? ¿Qué nos dice la evidencia? Pues esto, que en los partos en casa, que en las casas de nacimientos, que en las unidades gestionadas por matronas, tenemos muchísima menos tasa de episiotomías sin tener mayores complicaciones maternas o perinatales, ¿vale? Por lo tanto, se puede disminuir la tasa de episiotomía, podemos hacerlo desde la seguridad, porque los estudios es lo que nos dicen, y ha de quedar relegada al uso exclusivamente de la emergencia. Vale, yo creo que también, ¿no? Como que hay mucho miedo a ese desgarro, ¿no? Como que parece que es algo, pero bueno, también yo desde el absoluto desconocimiento, ¿no? Pero realmente, o sea, un desgarro en un parto fisiológico normal es algo que, o sea, es que es tan difícil de curar, ¿no? Porque yo tengo entendido que es verdad que tenemos mucho Es miedo, pero biológico. realmente... Los desgarros que vamos a ver van a ser desgarros de primer y segundo grado, ¿vale? En algunos casos, los desgarros más graves se dan o bien porque la paciente tiene algún problema previo en el periné, o bien porque haya habido alguna cicatrización previa viciosa, es decir, es más frecuente encontrar estos desgarros cuando la paciente ya ha tenido previamente un forceps con una episiotomía, con toda la fibrosis que esto representa, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, tenemos, ¿no? ciertas cosas que nos van a tendenciar a hacer el desgarro en peor medida. Pero en el 95% de los casos, cuando se dé un desgarro, van a ser desgarros de primero o segundo grado que solo van a afectar a la mucosa, es decir, a la piel, o bien al primer musculito del periné, pero no al periné en toda su extensión, ¿no? Y estos pequeños desgarros curan muy fácil, curan prácticamente solos, les hacemos puntitos por un tema más de estética o de sangrado, que no por el hecho de que no pudieran cicatrizar por segunda intención ellos solos, ¿vale? Por lo tanto, no hemos de tener miedo al desgarro. Y Laia, ya por último, ¿no? Última fase pues de representación de parto, ¿no? Más medicalizado, hablaríamos de las cesáreas, ¿no? Que bueno, pues hay programadas, las hay de emergencia, las hay no planeadas. Entonces, si ocurre de forma no planeada, ¿no? ¿Qué cosas hemos de tener en cuenta para que siga siendo una experiencia de parto lo más positiva o humanizada posible, ¿no? Porque creo que a veces yo tengo personas muy cercanas que realmente tienen un recuerdo pues terrible, ¿no? Y te cuentan experiencias de parto que digo, ahora mismo no me cuentes nada de esto, pero, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podremos tener en cuenta si tiene que ocurrir esto, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Que al final la cesárea es una cirugía que salva vidas a mamás y a bebés, y ese es su objetivo. Es decir, entonces solo lo tenemos que hacer en ese contexto. Ese contexto puede llegar de forma tranquila, es decir, ¿no? Como tú decías, programada o incluso en proceso de parto, pero sin tener que correr, ¿no? Y cuando esto ocurre así, no hay que olvidar, y esto es sobre todo por parte de los profesionales, que ese es el parto de esa mujer y esa es la forma en la que ese bebé va a llegar al mundo, ¿no? Y que por tanto tenemos que intentar respetar
ese ambiente de intimidad, de cariño, de amor, de la misma manera que lo haríamos en un parto vaginal, ¿no? Porque se merecen ese espacio y se merecen ese recuerdo de la misma manera, ¿no? Entonces, todo lo que se pueda asimilar a un parto vaginal, vamos a poder promoverlo, es decir, piel con piel directo desde la salida del bebé, una salida del bebé tranquila, pausada, aquí nadie está arrancando a nadie de dentro de una barriga, o no debería ser así. En el caso de hacerlo durante un proceso de parto, es decir, porque, por ejemplo, la cabeza no baje y no hayamos conseguido, ¿no?, de ninguna manera que baje pese a poner oxitocina, pese a moverla, pese a tal, cuando es ese tipo, la paciente aún tiene contracciones, es decir, que podemos abrir la incisión, sacar la cabeza del bebé y permitirle al bebé salir mediante las contracciones, ¿no? Permitirle que haga su proceso de salida, igual que lo haría a través de una pelvis, ¿no? Y favorecer esta naturalidad de la salida hacia el exterior, ¿no? Que no sea un golpe brusco para el bebé, ¿no? Al final, la gran mayoría de complicaciones asociadas a la cesárea por las que sufre un bebé es por las extracciones rápidas, la tragada de líquido amniótico, porque no pasa por un canal del parto, ¿vale? Por lo tanto, favorecer que el bebé llegue de la forma más pausada y tranquila al mundo, ¿no? Y nada más salir piel con la mamá, porque es la manera que la temperatura corporal del bebé va a adaptarse más fácil y menos complicaciones va a tener. Mantener el cordón umbilical unido a la placenta en la medida de lo posible, permitir, ¿no?, un paso de la sangre, que le devuelvan su sangre al bebé en la medida de lo posible, hacer un pinzamiento tardío o óptimo siempre que podamos. Aquí oiremos excusas varias, de los profesionales. Uy, es que la barriga de la mamá está abierta, es que claro, está sangrando, es que hay que ir rápido. Esto es falso, es decir, toda la gente que llevamos tiempo, ¿no?, actuando de esta forma en las cesáreas, ya hemos también más que establecido que esto no es peligroso para ninguno de los dos, que si hay un vaso concreto lo podemos suturar de mientras, es decir, que podemos controlar esta situación en la medida de que no sea una cesárea emergente o que la vida de alguno de los dos esté en peligro, ¿no? Entonces, siempre que podamos hacer las cosas pausadas, pues pausadamente. Que tenga acompañamiento esa mamá, es decir, aquí hay un papá o una pareja o un familiar que está cerca, que ha estado con ella durante el proceso de parto, etcétera, tiene que poder estar dentro del quirófano. Es verdad que es un quirófano, pero es un parto y por tanto, ¿no?, esa llegada al mundo merece vivirla, ¿no? El acompañamiento de esa mujer también va a hacer que la mujer también esté más tranquila, que pueda afrontar la situación diferente. Por lo tanto, yo creo que al final podemos parecernos al parto vaginal en la medida en lo que la situación no sea de emergencia y nos permita. Y luego, ¿no? Que no es un drama, ¿no? O que hay veces que ocurre, o sea, yo creo que y quizá lo peor es ir con unas expectativas súper claras al parto, porque luego, pues, es que puede ocurrir, ojalá que sea como el que todas queremos, pero no siempre están los planes todo Sí. perfectamente estipulado y puede darse, ¿no? Puede La- darse. el problema del parto, ¿no?, es que al final tenemos mucha información, creamos una expectativa, ¿no? Yo siempre que hablamos, por ejemplo, del plan de parto, siempre explico, ¿no?, que a mí me gusta diseñar el plan de parto como un árbol de posibilidades. ¿Por qué? Porque las raíces de lo que yo quiero es una cosa, pero a medida que empiezo a trepar ese árbol, hay muchas ramas y no sé en ese momento en cuál me voy a sentir yo cómoda para trepar y voy a poder necesitar cambiar de opinión. Y tanto la persona que se posiciona, ¿no?, en yo quiero un parto fisiológico, voy a trabajar en la medida de lo posible para el control del dolor sea pues no medicalizado, no necesitar una peridural, etcétera, tiene que saber que en un pequeño porcentaje de casos va a precisar la peridural igualmente, ya sea por dolor o ya sea por ayudar a la progresión del parto porque se haya estacionado. Y dentro de esta segunda rama de ponerse una peridural, gracias a la peridural, algunas de ellas van a conseguir igualmente el parto vaginal eutóxico y algunas de ellas, aún así, por cómo es su suelo pélvico, cómo está posicionado el bebé, etcétera, van a precisar de una ayuda de un profesional, ¿no?, a nivel de instrumentación, o incluso no vamos ni siquiera a poder optar a la instrumentalización y vamos a necesitar una cesárea, ¿vale? Por lo tanto, todas esas ramas las tenemos que haber trabajado. ¿Y qué pasa si nos ponemos en el otro lado? La mujer que quiere una peridural, que tiene clarísimo, ¿no?, que quiere una peridural porque ella no quiere vivenciar su parto con dolor y se pone en un parto precipitado en el que llega al hospital recogiendo la cabeza de su bebé y no llegamos a ponerle una peridural. ¿Cómo vas a vivir
el encontrarte en la rama contraria a la que tú querías cuando tú has hecho oídos sordos al hecho de que quizá tenías que aprender otras técnicas de control del dolor, porque quizá la peridural no está encima de la mesa para ti. O te la ponemos, pero hay una laguna, no funciona todo lo que nos gustaría y por tanto vives la mitad del parto con un dolor que tú no esperabas vivenciar, ¿no? Por lo tanto, de un extremo al otro y de partamos donde partamos, hay mujeres que van a acabar en ramas distintas de ese plan de parto. Y por tanto, hemos de haber puesto encima de la mesa todas esas ramas, las tenemos que haber trabajado, las tenemos que haber entendido de por qué de una rama se va a saltar a otra y tenemos que haber preparado, ¿no?, ese cambio de paradigma dentro de nuestra elección inicial para gestionar esa rotura de expectativas de la mejor manera posible. De hecho, si lo hemos gestionado perfectamente, estas son las mujeres que vivencian mejor independientemente de cómo acabe sucediendo su parto, ¿no? Porque ya tienen trabajado todo eso y por lo tanto no hay rotura de expectativas, porque su expectativa es que el árbol es muy grande y que se puede acabar en cualquiera de las ramas. Totalmente. Creo que no, vamos, no sé, no se me ocurre mejor manera de concluir el podcast, ¿no? O sea, al final eso es como, igual que muchas cosas de salud, o sea, tú dispones, pero la vida luego te pone lo que tenga que tener, ser para ti y está bien tener esa capacidad de resiliencia, de flexibilidad ante la vida, que no sabes cómo viene, ¿no? Entonces, mil gracias, Laia, por explicarlo como lo haces y con el mismo con el que lo haces. Te quería preguntar lo último, que nos digas dónde pueden encontrarte, porque yo lo tengo claro, estoy en Madrid, si no me iría a dar a luz contigo de cabeza. De hecho, estoy deseando, no sé, sé por ahí que igual una casa de partos, ¿no? Que estabas allá en un proyecto y digo, no sé, le quiero preguntar por esto. ¿Dónde pueden encontrarte tanto chicas que quieran ¿no? Dar a luz contigo o preguntarte dudas sobre el parto, como personas que a nivel hormonal, porque hay otras patologías que abordas, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, yo salgo de la pública, estuve muchos años, ¿no?, atendiendo en la pública. Al final yo creo que el sistema público es al cual pueden acceder la gran parte de las mujeres, pero es verdad que tiene ciertos puntos muy negativos, ¿no?, que no te permiten a ti como profesional actuar como te gustaría siempre, ¿no? Entonces nosotros nos abrimos un proyecto paralelo, yo aún estoy en la pública, eso lo que atiendo solo a nivel ecográfico, y nos abrimos un proyecto paralelo que es Feedback Woman, que es un equipo multidisciplinar. Tenemos matrona, psicóloga, nutricionista, fisio de suelo pélvico y somos 2 ginecólogas y entrenadores personales y fisios convencionales. Y nuestro objetivo es un poquito acompañar a las mujeres desde un punto de vista así un poquito más integrativo, holístico, porque muchas veces no nos precisan a un solo profesional, sino que es importante rodearlas, ¿no?, de la mejor atención de cada uno de los ámbitos. Actualmente no estamos atendiendo partos, pero no estamos atendiendo partos porque no disponemos de un espacio correcto aún. Nuestra idea, tal y como dices, ¿no?, es poder optar a tener algo propio que nos permita una autogestión, ¿no?, con un equipo en el que confiemos plenamente. Por el momento no estamos acompañando partos. Acompañamos embarazos, hacemos planes de parto, hacemos preparación al parto, ¿no?, que creo que eso es la arma más importante para la mujer para llegar al parto. No es tanto quién esté en tu parto, o sea, al final el parto es tuyo y tú tomarás todas las decisiones y nuestro objetivo es más bien preparar a esa mujer, ¿no?, y darle todas las armas de información que tenga y luego derivarla un poquito hacia esa rama del árbol que ella quiere y precisa, que las hay, ¿no?, las diferentes opciones, y acompañamos desde mujeres que paren en casa, gente que pare en casas de partos, gente que va a optar a la pública porque es su única alternativa, gente que va a parir en la privada, pero dándole buena información para tomar unas decisiones correctas, ¿no? Por lo tanto, llegamos un poquito a todo este tipo de mujeres, ¿no? Pero por el momento solo acompañamos el control del embarazo, la preparación al parto y el posparto. Buenísimo. Y yo, vamos, en consulta recomiendo un montón tu cuenta porque me parece fuente de conocimiento. O sea, que en tu perfil de Instagram también te pueden seguir, que das información súper cercana, súper clara. No sé, es un gusto. Yo creo vamos, que profesionales así dan mucha paz en cuanto ¿no? a lo que nos pueda ocurrir también a nivel hormonal, pero en un montón de sentidos, ¿no? O sea, hace falta este tipo de visión, ¿no? Así que nada, Laia, mil gracias por tu tiempo, gracias por la explicación y nada, espero verte en otra. Muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que ha sido un placer y espero que la información llegue a muchas mujeres, que al final es el motivo por el que hacemos estas cosas. Así que gracias.
Si te gusta la filosofía de B-Levels, te esperamos dentro de nuestra comunidad, donde tendrás acceso a contenido gratuito, protocolos de salud y eventos de la mano de profesionales reconocidos en el ámbito de la salud integrativa.